tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Qué pena. Sí, perfectamente, perfectamente. Listo. Muchísimas gracias. Pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por la invitación al Congreso y gustoso de compartir una de las labores que he adelantado en investigación con ustedes y pues que sea de provecho para enriquecer las temáticas del Congreso, que he estado atento y me ha parecido muy pertinente todos los temas que han tratado los demás expositores y pues espero que este aporte pues sea de su agrado también y que pues podamos en este tiempito pues compartir. Entonces, no sé si quieren pues inicio o cómo sería. Adelante, adelante, puede iniciar su conferencia. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a compartir acá esto. Por favor, me confirman si se está viendo en la pantalla. Por favor. ¿Se están viendo mi...? Sí, se está viendo. Bueno, como bien lo introdujeron, pues la charla hace referencia a un ejercicio que hicimos en la Universidad Nacional de un análisis de esa efectividad que podrían tener los concretos si se le hacía adiciones que pues de alguna manera compensaran la retracción. En eso pensamos en dos elementos que era la ceniza volante y el activo compensador. Realmente para los que de pronto no conocen o no han venido a Colombia, pues esta es un país que pues ahí poco a poco, con muchos de la región, ha venido atreviéndose a hacer algunos avances en ingeniería importantes. Las imágenes que estoy mostrando son obras ejecutadas en Colombia, distintos proyectos de infraestructura vial y puntuales, ¿sí? El puente Pumarejo, donde hay concretos de alto desempeño, este de la derecha, abajo el puente helicoidal, ya por el lado de Antioquia, túnel de la línea, el edificio Atrio en la ciudad de Bogotá, ¿sí? La clínica de cancerología de Luis Carlos Sarmiento Angulo, las vistas, pavimentos del sistema de transporte masivo Transmilenio, Estadio Álvaro Mesa, Coliseo con nueva tecnología en la ciudad de Villavicencio y pues otra serie de losas para pavimentos rígidos que se han venido articulando con nuevas adiciones de materiales. Vemos que ha sido como distintas cositas que hemos venido trabajando acá en el país y hemos intentado como no alejarnos pues de la vanguardia. Bueno, se me olvidó acá el metro, ¿no? También está el metro de Medellín, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esto? El tema es que la mayoría de estas obras que estoy mencionando pues tienen una demanda, como muchos de los ingenieros que me están escuchando y los futuros que se están formando, como son obras de un carácter especial e importante, tienen que tener concretos de unas resistencias muy altas y unas demandas bastante amplias. Por esa razón, se requiere que varias variables sean controladas, no solo el factor de resistencia. Si bien hace un tiempo hablábamos que eran concretos de alta resistencia, que era el término que por lo menos en Colombia usábamos, ahorita a nivel genérico hablamos de concretos de alto desempeño porque necesitamos analizar más variables fuera del parámetro F', ¿no? Y FY. Entonces, pensamos en propiedades relacionadas con retracción, pensamos con propiedades asociadas a los fenómenos externos, intemperie. Pensamos en qué afectación tiene un concreto si se le adiciona algún tipo de material suplente, bueno, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que más complejo o que más afectación ha hecho es la retracción. Es el tema que me voy a centrar. La retracción, cambio de volumen, ¿cierto? En el concreto, desde el momento en que éste se ejecute. Una vez tiene distintas interpretaciones para este fenómeno y pues depende de las características que uno quiera ver, ¿no? Hay un tipo de retracción que es autógena, que depende de las características propias de la misma diseño de mezcla que usted haya utilizado, desde esa composición del cemento, cómo viene, cómo son sus agregados que lo conforman y obviamente las condiciones de ambiente en que él esté expuesto. Pero
a veces desestimamos de que la retracción solo se presenta en el momento en que estamos elaborando el concreto, ¿cierto? Que es ese momento entre que hacemos la mezcla y luego lo dejamos curar. Entonces, pensamos que hasta ahí acaba el problema y resulta que no es así. La retracción en los concretos es un tema que se extiende durante su vida útil. Entonces, no podemos simplemente anexarlo como que lo curamos o lo abordamos en el momento de la fábrica, sino que tenemos que pretender ir más allá. Esas imágenes que muestro ahí son manifestaciones de diferentes problemas en distintos tipos de elementos en concretos asociados a la retracción, ¿no? Bien, entonces pensamos en el fenómeno, ¿cierto? Ya lo dije, se presenta durante toda la vida útil del elemento de concreto. El tema es que medirla no es tan fácil, ¿sí? Hay ya unos ensayos previos que se tienen, pero son, si lo quieren ver de alguna manera, muy genéricos o de alguna manera le establecen a uno criterios porcentuales, más no de pronto aproximado a si usted quiere especificar en un tiempo real y una magnitud real de sus agrietamientos. Entonces, en Colombia, en el momento en que pensamos, o bueno, que fue cuando desarrollamos con la Universidad Nacional esta investigación, pues no había suficiente conocimiento ni sobre todo desarrollo tecnológico alrededor del tema. Entonces uno iba y buscaba en los laboratorios de concreto a ver qué tipo de ensayos habían y básicamente existía uno solo que asociaba a medición de vigas de retracción, que es simplemente un ensayo que mide cuánto es el encogiamiento de ese elemento durante un tiempo determinado, 14 días. Y paraba ahí y uno sacaba un porcentaje de relación de cuánto era la contracción que tenía ese elemento. Entonces, pues, digamos que como no había tanta elementos asociados a la medición, lo que se pensó es, bueno, implementemos nuevos ensayos, adaptémoslos a los materiales de acá y miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, debido a eso, nosotros pensamos en el justificar esa investigación, ¿no? Entonces uno siempre debe pensar en que toda investigación pues tiene que tener una razón de ser, ¿cierto? Claro que el fenómeno de retracción es importante, pero es suficiente para decir que vamos a invertir tiempo y recursos en él. ¿Qué tal si analizamos cómo iba el tema de los proyectos de construcción, ¿cierto? Están produciendo un impacto importante en la economía. En su momento, cuando fue desarrollada la investigación, se reactivaba, ¿cierto? Esto fue antes de la pandemia. Digamos que el índice de construcción en el país estaba bastante exponencial. Digamos, había mucho proyecto de infraestructura, mucho proyecto de vivienda. Y Colombia, como muchos países de la región, pues tiene como material, digamos, principal en sus elementos constructivos el concreto, por lo cual pues se hace importante analizarlo. Por otra parte, aquí, por lo menos en Colombia, no hay un manejo de ese pasivo ambiental que dan los RCDs, ¿sí? Digamos, yo miré ahorita en unas conferencias, me pareció interesante algunos temas que escuché, ¿cierto? De cómo de alguna manera se hace mejor aprovechamiento de ciertos materiales. Aquí digamos que hay muchos RCD que prácticamente simplemente se llevan a sitios de disposición y ya. Entonces, eso pues genera un pasivo bastante importante ambiental que no deja de ser un problema. Y pues por otro lado están las especificaciones de lo que queremos, ¿no? Queremos concretos de alto desempeño. Cuando hablamos de alto desempeño decimos, además de resistencia, eso tiene que durar. Tiene que tener un tiempo bastante prolongado. Vamos a pensar en que simplemente resista, sino que debemos garantizar un buen tiempo de estabilidad de ese concreto. Entonces, pues claro, hay que pensar en nuestro centro eje de la investigación está en mejorar la efectividad de la retracción. Para ello hay que conocerla, ¿cierto? Y hay que especificar cómo lo podemos de alguna manera volver más competente, ¿cierto? Y para ello pensamos en lo siguiente. Analizar el comportamiento de ese fenómeno con la adición de dos materiales bases, porque ya el estado del arte y ensayos previos nos lo vienen diciendo. La ceniza volante, como
muchos de ustedes de pronto pueden saber, pues es un elemento que ayuda a controlar el calor de hidratación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es como si fuera un neutralizador, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabiendo eso del previo, dijimos, bueno, hay que buscar una relación de que nos ayude a mejorar eso y agregamos un aditivo compensador, que ese sería como un amigo más que le ayudaría a que ese agrietamiento no se presente tan pronto. Obviamente por temas de respeto a no marcas comerciales, que no es lo que uno acostumbra en la parte académica, pues no va a mencionar la parte comercial de los materiales, simplemente se usa un aditivo compensador. Lo que sí puedo decir a todos es que pensamos en evaluar tres cositas. Una, ambientes de laboratorio, ¿cierto? Como toda investigación, pues tenemos que tener unas variables controladas. Me hubiera gustado hacer la extensión de este fenómeno en condiciones un poco más reales, pero pues por cuestiones prácticas nos tocaba hacerlo. Puntualizamos tres variables, ¿cierto? Controlar temperatura, humedad y viento. Eso lo hicimos con una cámara de curado en uno de los ensayos que ahorita les voy a hablar. En el otro lo hicimos con un túnel de viento. Y finalmente, pues ejecutamos el tercer ensayo también en la cámara para unas condiciones de tiempo establecidos. La idea era simular temperatura ambiente, ¿cierto? Pues para asemejarse en cierta condición a la realidad. Había que analizar los datos resultantes de esa relación de retracción, perdón, y pues mirar a ver si lo que le estamos aplicando hacía la diferencia o no, ¿sí? Eso, digamos que de alguna manera nos permitía tener un juicio de valor, es decir, si lo vamos a alguna manera a justificar, a soportar, o por otra razón tenemos que decidir como a veces que nos corresponde, no hace mucho la diferencia. Comparamos obviamente concretos de uso convencional con concretos de alto desempeño para saber cómo era el comportamiento. Siempre hay que tener una mezcla patrón y unas de variación. Estas son imágenes de algunas de las cuestiones de simulación en la parte de laboratorio, ¿no? Ahí hay tres desarrollos tecnológicos. El de la izquierda es un ensayo que hablaré de los anillos de retracción. El de la parte superior izquierda es el común, el que es simplemente por contracción de las vigas, y el de la parte inferior túnel de viento para hacer un inventario de fisuración. La metodología que se usó, ¿cierto? Y que digamos que de alguna manera, permítanme que es que yo no me había dado cuenta que no tenía modo presentación esto, qué pena. Pues como todo en la parte de materiales, hay que caracterizar los materiales, ¿cierto? Digamos que eso lo vimos ahorita en la conferencia pasada, los amigos de la madera pues explicaron muy bien el tema. En concreto es similar, hay que caracterizar cuáles son los insumos, ¿no? Y bajo qué normatividad se debe puntualizar. Entenderán pues que pues por el tema del país pues tenemos la norma, nosotros son NTC, que eso significa norma técnica colombiana, pero será la equivalente en Ecuador, en Argentina, en Perú, en México, en otros países, a las caracterizaciones propias del material, ¿no? Simplemente tenemos una nomenclatura para ello. ¿Qué ensayos aplican para grava, cierto? ¿Cuáles para arena, de cemento? Pero ustedes saben que es importante esos temas de humedad, temas de gravedad específica, temas de densidades, ¿cierto? Índices de absorción, todas esas variables de estado físico que requieren los materiales que se les midan. Esos tres materiales después se valorizan con la NTC 3950, que básicamente hace requisitos de gradación, ¿cierto? Entonces, granulometrías y densidades del cemento. Bajo eso, entonces, se establece cuáles serán los diseños apropiados, o más bien las proporciones que requerimos para un tipo de mezcla competente. Por otro lado, está también la ceniza volante. Para lo mismo, se le tiene que analizar las propiedades a este. El aditivo compensador viene del estado del arte, ¿cierto? Básicamente, lo que hicimos allí fue buscar una adición que tuviera características de control de la retracción. Básicamente nos importaba que fuera un neutralizador. Digamos que los materiales de la derecha venían a tener ese desempeño en lo que queríamos.
Se realizó el diseño de mezcla y a partir de ese se evaluaron las propiedades de retracción y el comportamiento del diseño de mezcla bajo condiciones controladas. Por un lado, se hicieron estos tres ensayos: ASTM 158M, SSA 23221, ese es el que les digo que hace parte de el común, el de las vigas de retracción, y ASTM 1579, que tiene que ver con consideraciones de inventario de fisuración por túnel de viento. La idea era tener 3 métodos para medir retracción. Poder decir, esta grieta o esta fisura tiene tanta longitud y tanta anchura y se agrietó en tanto tiempo, ¿sí? Esa era, digamos, como la idea. Podrías decir, no, eso se rompió en 7 días, 14, 28, no se rompió, ¿cierto? Pero poder tener una aproximación medible. Y obviamente había que validar propiedades mecánicas. La NTC 673 básicamente especifica la relación de resistencia a la compresión de los diseños de mezcla, ¿sí? Aquí hay imágenes que hacen referencia a la caracterización del material. Estos son simplemente presentación de las imágenes de lo que hicimos en el laboratorio, ¿no? Grava, arena, cemento, ¿cierto? La ceniza. Como muchos deben de saber, pues la ceniza es considerada un producto, por lo menos aquí en Colombia, de desperdicio de las termoeléctricas, ¿cierto? Aquí digamos que literalmente uno vaya y le dan cantidades gigantes de ceniza porque es un material de desperdicio para ellos, ¿no? Entonces, con más veras hay que aprovechar un material que económicamente no representa, digamos, un valor en el mercado. Por cierto, la ceniza que utilizamos era un lugar específico, que era el Sochagota, que eso queda en un departamento en Colombia que se llama Boyacá, ¿no? Y esa era una ceniza tipo F. Para los entendidos del tema, no es el único tipo de ceniza, ¿cierto? El evaluar la F básicamente se utilizó fue por un tema, pero fueron dos razones: uno, por cantidad proporcional, y dos, porque ya la comprobamos previamente con ensayos experimentales y fue la que mejor resultados dio de controlar el calor de hidratación en tiempo tardío. Digamos que no puse eso en la presentación por cuestiones de tiempo, pero hubo un desarrollo previo para llegar al diseño de mezclas de proporciones para poder ahí finalmente evaluar, ¿no? Eso digamos que nos gastó un tiempo importante relacionando diseños de mezclas adecuados para llegar a lo que queríamos. Básicamente hicimos 4, ¿sí? Uno con 100% de cemento y relación agua-cemento de 0.5. El otro tenía 70% de cemento, 30% de ceniza volante y una inclusión de Eucocon, que era el aditivo Eucocon 100, compensador de la retracción, pero con relación de 0.4. Entonces queríamos decir, bueno, vamos a inducir menos relación agua-cemento, lo cual subiría el calor de hidratación, pero entonces bajamos la cantidad proporcional de cemento y ponemos la ceniza para que active con el Eucocon, con más bien control esa diferencia de relación agua-cemento. En la mezcla 3 hicimos una relación proporcional similar, pero aumentamos la relación agua-cemento. Queríamos mirar en ese aumento de agua cómo este fenómeno mejoraba y mejoraba, ¿no? Y la mezcla 4, básicamente lo que se hizo fue que no se incluyó ceniza volante y se le dio prioridad al aditivo compensador, para ver si de pronto con el solo compensador había un resultado un poco mejor. Esto ya son proporciones de diseño de mezcla, ¿no? Aquí digamos que no es la idea venir a especificar cómo se obtuvo cada valor, sino simplemente la proporción ideal, ¿cierto? Y estas son las 3 normas. Entonces, determinación de la edad de agrietamiento y la tensión inducida por tensión característica del mortero y el hormigón bajo contracción restringida. A mi modo de ver, y fue, digamos que como el ensayo que ameritó que posteriormente publicáramos un artículo, porque ese realmente fue el desarrollo innovador, porque el método de prueba para el cambio de longitud, como ya les dije, ya existía. Y el método de prueba estándar para evaluación de agrietamiento en construcción plástica de fibra restringida al hormigón armado suena bonito, pero
ya se hace, ¿no? Que es túnel de viento. Muchos ya de pronto que han estado en el tema de puentes, en el tema de simulaciones bajo cantidad de viento, saben que pues eso no es novedoso, ¿no? Entonces, el que verdaderamente era una innovación para nuestras condiciones era la CTM C1581. Digamos, mirar si realmente esa contracción inducida se podía medir, podíamos dar un dictamen de eso. Bueno, está el de resistencia de cilindros de concretos. El primero, el que estaba diciendo, el que digamos que fue como el hit de la investigación, nos daban estas gráficas, ¿sí? Ahí está el primer diseño de mezcla que ya mencioné, el periodo de tiempo, del 14 al 17 de noviembre de 2016, esto ya fue una investigación de hace 4 años, 5 casi. Fue un tiempo prolongado. ¿Por qué duró ese tiempo? Lo que demoraban las muestras en romperse, ¿no? Se tenían 3 caracterizaciones, 3 anillos, y había un anillo muy grueso, digamos, de espesor bastante grande, estamos hablando de 3 centímetros de espesor de rígido en acero, y uno que era simplemente más liviano. Se hacía la mezcla interna ahí en el anillo, se presionaba y luego se liberaba para medir esa retracción. En cada diámetro, o más bien en cada condición de vértice, teníamos un sensor para medir esa expansión o contracción que pudiera tener la muestra después de elaborada, ¿no? Eso se llevaba después del curado a una cámara, y pues se medía el tiempo perdón, después del fraguado se llevaba a una cámara de curado y se medía cuánto era la variación de esa retracción. Para sorpresa de nosotros, pues habían unos ensayos que no, digamos, que daban inclusive expansión. Cuando uno mira esta gráfica de la derecha y mira valores por encima del cero, lo que le está diciendo es, oiga, en vez de contraerse, eso se está expandiendo, ¿cierto? Y eso puede tener varios motivos, ¿no? Como teníamos condiciones de temperatura controladas, uno dice, bueno, no podemos echarle la culpa a que la temperatura varió, a que algo pasó por calor, porque ya tenemos la misma temperatura. Entonces, había que pensar en que podía haber sido un mal diseño de mezcla, ¿cierto? Digamos, una no degradación. Había una característica de concentración del material aplicado, ¿cierto?, que pudo haber generado ese tipo de expansión, ¿no? Eso lo corroboramos con el tiempo, ¿cierto? Digamos que esa muestra del sensor del anillo 1 fue la que más nos varió. Entonces, digamos que uno tiene que tener cuidado con esas variaciones porque no son indicadores dicientes de lo que realmente está presentándose. Lo normal de la curva teórica de retracción es que inicia en cero, baje, ¿cierto? Y luego llega a un punto y haga esto, ¿cierto? O sea que baje y se rompe. Cuando llega y se va retrayendo, llega a un punto en que ya vuelve y sube de alguna manera se parte la pieza. Ahí está, digamos que lo que nosotros buscábamos era llegar a la medición hasta que se presentara este agrietamiento inducido. O sea, ahí no se le aplicó ningún tipo de carga, sobrecarga, no se hizo ningún tipo de evaluación posterior, sino simplemente se dejó que la muestra misma por tensionamiento reventara. Esta, digamos que tuvo unos valores más lógicos cercanos a la curva teórica. La curva teórica básicamente inicia en ceros, va bajando, y llega a un punto donde rompe y sube y vuelve acá. ¿Sí? Se agrieta, se rompió y llegó a cero. Estas 3 gráficas mostraron esa tendencia de la curva teórica. Ustedes entenderán que son datos experimentales, no podíamos mentir con la investigación, había que dejar la nube de puntos. Lo que se hizo posteriormente fue un tratamiento estadístico para quitar valores atípicos y tener, pues, obviamente líneas de tendencia, que era lo que uno, pues, digamos que en la parte estadística, pues, maneja, ¿no? Pero lo que sí era interesante es que teníamos un lector, un colector de datos que estaba midiendo por cada segundo los tiempos, ¿cierto? Aquí está reducida la gráfica, obviamente por días, ¿cierto? Por horas, pero
las mediciones eran constantes. O sea, todo el tiempo estaba leyendo cada segundo, cada tal, entonces uno tenía una acumulación de datos bastante grande y iba midiendo pues, cada cuánto iba variando esas lecturas, ¿no? Vuelvo lo digo, el negativo era pues condiciones de retracción. Bien, diseño de mezcla 3. Tuve una variación bastante larga, ¿cierto? Si lo vemos con el 2, esto fue el 18 de noviembre al 2 de diciembre, tiempo prolongado. Se esperaba porque tenemos adiciones importantes de ceniza y aditivo, ambos. Entonces, si yo le estoy poniendo dos neutralizadores del calor de hidratación, pues lo normal es que el concreto se mantenga inactivo en ese sentido un poco más de tiempo. Era lo que esperábamos y esperar a ver cómo ese tipo de agrietamiento se presentaba, ¿no? Lo mismo en el que no tenía, ¿cierto? Sin la inclusión del aditivo compensador, pues digamos que de alguna manera fue un poco más corto, pero pues igual también respecto a un tiempo con respecto a la mezcla patrón, que se me olvidó decirles, pues digamos que hubo unas diferencias bastante alejadas, ¿no? Digamos que estas últimas fueron de órdenes mucho más altos en tiempo. Y estaba la última que era sin ceniza, ¿no? Entonces, pues esa sí fue cortica, del 10 al 24 de febrero, lo que nos indicaba que esa ceniza era importante. O sea, definitivamente había que tenerla en cuenta, ¿cierto? Para nuestras, digamos, evaluaciones. Después de haber hecho la lectura nos dimos cuenta de que realmente es importante la inclusión de ceniza. Cuando no se incluye, se acorta muy rápido el tiempo, o sea, más bien se agrieta muy rápido la pieza. El aditivo compensador no es tan, digamos, tan activo sin la ceniza. De una manera, el cemento que usamos, pues era un cemento de características muy finas, con contenidos altos de sílice. Ustedes entenderán que pues eso implica que el concreto pues tiende a ser de una resistencia alta, pero todo concreto de resistencia alta tiende a tener mucho agrietamiento en la fase de fraguado. Entonces, era normal que se esperara resultados cortos, pero sin embargo, los agrietamientos no fueron significativos. Bueno, aquí están un resumen de las 4 mezclas, ¿cierto? Por anillos, cómo dieron esos tiempos, por decir, unos que no se agrietaron completamente, sino hubo fue fisuración. Lo que establecía de que se dijera no se agrietó completamente es que medíamos con el fisurómetro si eso pasaba de condición de fisura a grieta. Si quedaba en fisura, pues no lo podíamos tomar como un agrietamiento importante, sino simplemente una composición de retracción probablemente autógena. Aquí pues hay unos cuadros comparativos de varias características. A mí me interesa, por ejemplo, mirar el tema de los tiempos, ¿cierto? El anillo 1 fue al 11º día, ¿cierto? El anillo 2 no se agrietó completamente, pero el anillo 3 fue en 5 días. Cuando uno parametriza en una misma mezcla y hay esa diferencia, digamos, tan marcada de los resultados, hay que tener alertas, ¿no? Que fue una de las recomendaciones que finalmente haré al final de la charla, ¿no? Cualquier tipo de implementación que haga en el laboratorio en el que ustedes quieran, si hay una pequeña variación de pronto en los parámetros de medición, eso le incurre en algún tipo de medición que no es. Y uno tiene que tener cuidado. Para eso está la formación que nosotros tenemos en materiales para saber interpretar eso, ¿no? Si uno le da, digamos, como 3 resultados tan disparejos de una misma mezcla, dice, bueno, ¿pero por qué mezclé tan mal? O por qué no pensar que si realmente no fue la mezcla, sino que fue el lector el que se modificó, pudo haber incidido en eso. Después nos dimos cuenta que sí, ¿cierto? Desafortunadamente hay un sensor que por la manipulación, como eso es tan sensible, pues si usted medio lo movía en un cable, la lectura se alteraba, ¿no? Y eso lo venimos a desarrollar después, recurriéndolo, digamos, aislarlo, digamos que son de las cosas que la misma investigación le da a uno, ¿no? Proteger sobre todo los instrumentos de medición sensibles para que no alteren la información.
Los otros datos fueron más congruentes en la mezcla número 2. Digamos que en la mezcla número 3 también. Cuando uno dice que se agriete a 6, 8, 13, entonces no hay que tomarlo como algo malo. Simplemente fue un tiempo bastante amplio, pero ahí sí puede jugar proporciones de acomodación de la mezcla para que no haya sido exactamente lo mismo. Aquí lo importante es ver que estamos midiendo tiempos, ¿cierto? Y básicamente niveles de agrietamiento. La similitud en la lectura se midió retracción en todas, ¿cierto? Eso, digamos que para nosotros era importante que uno pudiera decir, mire, eso se rompió en el día tal, a la hora tal. Eso es, digamos, básicamente lo que quiero decir con ese ensayo, ¿no? De pronto no fue específico, pero usted realmente lo que hace es que puede decir, eso se agrietó para el día 7 a las 2 de la mañana con 23 segundos. El agrietamiento fue de tanto, ¿sí? Porcentualmente son datos que son muy valiosos, ¿sí? Esto era un desarrollo experimental. Digamos que nosotros nos tocó enfrentarnos con estados del arte externos, inclusive ni siquiera acá de la región, que nosotros esperamos encontrar algo sobre esto y en su momento no había. Entonces nos tocó referentes de otros países, pero lo importante es que medimos, ¿cierto? Y podríamos decir, ya tengo un parámetro de medida para hacer una instrumentación a futuro, poder ya empezar a pulir de ahí para adelante qué queremos, qué variable queremos medir y hasta qué tipo de elemento queremos seguir. Los otros mis amigos, pues lo dejo ahí, de pronto en las memorias de la misma exposición, pues lo pueden seguir viendo, el resto del cuadro comparativo, pero eran como los dos factores más importantes ahí. Luego venía el ensayo de las vigas de retracción. Este fue un ensayo de validación. Ya se hacía en el país, lo hacen todos los institutos del concreto acá de Colombia, probablemente lo harán allá en los países respectivos. Mirar contracción, ¿no? Se le ponen dos topes a las vigas para hacerlo muy, muy sencillo, o sea, dos punticos de medida en los extremos y siempre se mide si eso se encoge o se expande, ¿cierto? Eso se tiene que dejar en una cámara de curado, condiciones controladas y hay que estar midiendo a diario cuánto es ese cambio de lectura en milímetros. Aquí la lectura pues era muy chiquita, ¿no? Milímetros por 10 a la menos 3, una cosa de nada. Pero el tema aquí, ¿cuál es? El tema es que aquí uno hace una lectura aproximada por días. Y uno, más o menos, cuando llega a unas relaciones, dice porcentualmente se redujo en el día tal, pero no sabe realmente cuándo fue que se agrietó. O sea, no hay forma en este ensayo de poderlo ver. Sin embargo, teníamos que validar también, a ver cómo era el tema de esos encogimientos para los mismos diseños de mezcla, ¿no? Obviamente todas las normas se hicieron para los 4 diseños de mezcla similarmente, ¿no? Ahí lo dice diseño de mezcla 1, luego vendrá el diseño de mezcla 2, diseño de mezcla 3 y 4. Condiciones controladas de temperatura, ¿no? Ahí cuando hablamos de 21 a 24 grados centígrados, pues aquí lo asumimos como temperatura ambiente. Y humedad relativa es entre 50 y 60, ¿cierto? Por ciento, más o menos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ahí estaban los datos de las mediciones, 3 testigos, 3 lecturas, mediciones respectivas. Esas fueron las gráficas que nos dieron de esas mediciones, ¿cierto? Esto interprétese por favor como 0.06%, ¿sí? O sea, ese 0.6 no llega a ser ni el 1%, ¿sí? Hay veces que es confuso la lectura, entonces simplemente el 0.5%, ¿cierto? Fue lo que se retrajo ahí. O sea, el máximo punto aquí para el día 2, póngale, y ya después no varió tanto, subió hasta 0.6% a los 28 días. Realmente en esta Vigueta 3 el tema de retracción fue prácticamente en el día de secado, en los primeros, bueno, prácticamente las primeras 24 horas. En los otros estuvo estable. Eso, digamos que y atribuimos de pronto a una cuestión que nos pasó con distribución de mezcla, ¿no? El laboratorio de la Universidad Nacional tiene equipos de precisión en cuanto a medidas, pero los de elaboración de mezcla no son tan
pues la cosa tan representativa, entonces habían unas mezcladoras que básicamente podían hacerle variar o no realmente esas dosificaciones. Entonces, realmente para nosotros los datos no son estos de abajo, estos tan amplios, lo atribuimos como unas variaciones que no son. ¿Sí? Eh, Se sacaban las estimaciones promedios. Entonces, esto ya es más coherente, decir que se retrajo un 0.2%, perdón, 0.2%. Es una cosa lógica, no se va a retraer tanto, ¿no? Si no, pues sería una cosa muy incoherente. Pero viéndolo así, uno dice, en 28 días prácticamente eso básicamente no tuvo una variación significativa, pero viéndolo en el ensayo de los anillos, eso no es cierto. Entonces, a lo que queríamos comprobar con esto es que en este ensayo, si te daba bien una proporción, ¿cierto? Y una relación de encogimiento, ¿realmente eso es lo que está pasando en el concreto? Y yo diría que no, porque uno realmente lo que mira son las grietas después de un tiempo y eso es lo que uno necesita ver, ¿cierto? Acá estoy diciendo, mire, después de un tiempo eso, menos del 1% se le va a gritar. Bueno, eso es importante, pero dígame cuánto y dónde. Entonces, pues, sin embargo, lo validamos. Es importante, era importante para la universidad validar el ensayo y comprobarlo, ¿no? Lo hicimos con los otros diseños de mezcla, digamos que fue la competencia que tuvimos en cuenta, ¿cierto? Y pues básicamente nos dieron relaciones un poquito más altas para el diseño de mezclados. Esto subió un poquito más, ¿no? 0.9, 0.09%, digamos casi cerca al 1%. Esta relación pues permitía decir pues que controlaba un tiempo de agrietamiento mayor, ¿cierto? A pesar de que se pensara que en la mezcla 1, digamos, hubiera tenido un mejor comportamiento acá porque hubo menos porcentaje de agrietamiento, ¿no? Porque realmente las variaciones de acá fueron más, digamos que proporcionales, digámoslo de alguna manera, en cuanto al uso del eucocón. Acá se utilizó relación del 5%, que no lo había mencionado, de ese aditivo por proporción de peso de cemento. ¿Sí? Diseño de mezcla 3, bueno, ahí hay una imagen digamos que la instrumentación que utilizamos, ¿no? Básicamente allí nos registra una medición milímetros por 10 a la menos 3. Variamos y tomamos la lectura. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, se me fue hasta el final. Perdón, por acá. Disculpen ahí, ¿qué pasó? Para los amigos que están ahí, digamos, viendo la presentación, ¿no? Como todo muy bien lo saben, es lo mismo que en toda parte, hay que hacer las muestras, hay que curarlas, ¿cierto? Dejarlas en la piscina, luego extraerlas y llevarlas a nivel de condiciones controladas, ¿no? Eso, digamos que para todo concreto es importantísimo. Bien. Variaciones del orden menor para la mezcla 3, ¿cierto? Ahí ya no teníamos la inclusión del aditivo y en la mezcla de los comparativos nos dio lo siguiente, ¿cierto? En los aditivos, digamos, en la mezcla patrón, la variación fue cerca del 0.2%. En el que tenía ceniza y tenía aditivo, nos dio 0. Casi 0.1% en cambio en el promedio de la retracción. En el que solo tenía ceniza sin aditivos, 0. Casi también 9%. Y 0.03 el que no tenía ceniza, pero sí. Esos factores nos llevan a entender entonces qué está pasando. Sería mejor hacer un concreto sin esos aditivos. Digamos que si nosotros interpretamos con este ensayo eso, pues nos podríamos estar equivocando, porque nos dimos cuenta con el ensayo que presenté anteriormente que eso no pasaba. Realmente sí controlaban la retracción precisamente de los dos materiales. Entonces, digamos que de alguna manera ya habíamos vivido en otras experimentaciones que ese ensayo me permite medir retracción siempre y cuando yo tenga concretos convencionales, ¿no? Y que le haga variaciones, pero con los estructurales
esa cuestión se vuela, se vuelven datos así como lo que estamos viendo ahí. A pesar de que tenía ceniza, a pesar que tenía aditivo, supuestamente se agrietaron más. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Fue una de las cosas que nos cuestionamos bastante, ¿cierto? Expansión, supuestamente se presentó donde no había ceniza. Entonces, fue tanto el calor de hidratación que eso se intentó cambiar de volumen, ¿no? En la mezcla 4. En los otros no pasó. Retracción presentada, se presentó en las 3 viguetas en todos los ensayos, menos en el cuarto, que hubo una expansión, cosa que nos comprobaba que ese ensayo, pues digamos que no era como tan fidedigno. ¿Bien? Y estaba el último ensayo que tenía que ver con la norma ASTM 1579. Como dije aquí, era simplemente inventarios de fisuras o grietas por retracción. Básicamente aquí nosotros en Colombia tenemos digamos que el parámetro que pues mayor a 1 milímetro se considera grieta, menor a fisura. Entonces pues simplemente hacer una mezcla, colocarla en un molde sin ningún tipo de alteración externa y colocar una simulación de ráfaga de viento por 24 horas. Posterior a las 24 horas se hace un inventario de grietas. Acá como está, esto se marcó. Se miraba cada tipo de fisuración o agrietamiento. Había que medirlo, ¿cierto? Con el escalímetro y la regla, ¿cierto? Dependiendo del estado en que estuviera la muestra. Y obviamente el firusorómetro para la espesor y la longitud, la profundidad, perdón. Que le dábamos 2 gráficas. Unas de espesores de grietas y otra de espesores de fisuras, ¿cierto? Básicamente era de esperarse que por retracción autógena hubieran más fisuras que grietas, pero hubo grietas, ¿cierto? En todas las mezclas, ¿cierto? En todas se presentaron. La mezcla número 1, ¿sí? Se presentaron 4 de un orden similar. Ahí digamos que por el tema estadístico pues se aproxima el número, pero para que lo entiendan puede ser una de 0.55, otra de 0.56, 0.57, entonces están aproximadas en lo mismo, pero pues digamos que la relación es que sí había un agrietamiento en ello, ¿cierto? Que era lo de esperarse porque la mezcla 1 es un concreto totalmente estructural, sin ningún tipo de control del calor de hidratación, y para los que conocen la curva, pues si usted no tiene como forma de apaciguarlo, pues en ese fraguado cobra, ¿cierto? Tema de agrietamiento, la respuesta de ese concreto. Ya lo sabemos que en construcción necesitamos manejar aditivos que compensen esas cuestiones. Las fisuras producidas por retracción autógena, pues ahí habían 16, ¿cierto? Para ese primer diseño de mezcla. Lo mismo se hizo con los otros diseños. Se trabajó para los diseños de mezcla 2, con adiciones de ceniza y con la misma similitud. Ahí hay una imagen de la simulación del túnel de viento, ¿cierto? Digamos que tenía un factor de lectura. Eso tenía una velocidad controlada de viento y tenía una temperatura establecida, ¿no? El túnel de viento es totalmente hermético, o sea que no había ningún cambio o alteración externa al que se le estaba colocando digamos que en la simulación pues propuesta para que fuera válido la medición, ¿sí? Esa imagen, por ejemplo, que está ahí grandecita, pues nos muestra una cercanía de qué le pasó al concreto, ¿no? Es una grieta, ¿cierto? Esto que estamos viendo acá, pues obviamente le pasó algo al concreto, ¿no? No se vuelvo y lo digo, esto no está teniendo sobrecarga, no se le está alterando nada, simplemente se está midiendo a ver qué pasó. Y si hay una grieta, quiere decir que hay un problema de los mismos materiales, ¿cierto? Le echamos la culpa al cemento, le echamos la culpa a los agregados, al agua o a los adiciones, ¿cierto? Pero algo lo altera, ¿cierto? Entonces, para los entendidos de la parte de pavimentos, saben, y ya nosotros todos entendemos de la tecnología de los pavimentos rígidos, que esa parte de las ráfagas de viento en un estampado de ese tipo de pavimentos nos alteran bastante esta cuestión, ¿cierto? Yo tenía ahí una simulación de laboratorio con
¿con qué? Con viento específico, era de esperarse que si no tenía algo que me compensara, que se supone que era la ceniza y el aditivo, pues se me va a presentar una grieta de estas. Pero lo bonito es que estas grietas son de menor espesor, ¿sí? Las otras eran de 0,6, estas son más chiquiticas, de 0,4. Eso hace la diferencia para los entendidos de las estructuras. Dependiendo de la profundidad de la longitud de la grieta y la ubicación, se puede volver importante a mediano, a largo o a corto plazo, ¿no? Eso depende de la patología en la que se presente la misma. Pero, hablando desde el punto de vista de características de materiales, algo se está mitigando con el uso de esos aditivos, con esas adiciones, perdón. De alguna manera estamos diciendo, mire, sí se va a presentar porque pues, las condiciones de exposición, la intemperie no la podemos controlar tan fácil, pero ayuda, ¿cierto? Compensa, ¿cierto? Y las fisuras también, de alguna manera decimos, no, pues no tenemos cosas como tan trágicas. Cuando hablamos de una longitud de 1 milímetro, no es una cosa tan extrema en la grieta. Bueno, en la 4, digamos que también mejora, a pesar de que no tenemos ceniza, digamos que aquí para este fenómeno podríamos decir que el compensador actúa mejor. Entonces, lo que nos dio a entender es, oiga, depende del elemento que hagamos. Si nosotros pensamos en placas como elementos esbeltos, de pronto el leucocón tiene una mejor, o más bien el aditivo compensador tiene un mejor comportamiento para este tipo de fenómeno. Pero si ya lo llevamos a vigas o a columnas, necesita sí o sí la ceniza, ¿cierto? Lo mejor acá lo muestran los resultados, pero sin embargo, no podemos darlo como digamos que dicho completamente porque pues en otros elementos se comporta mejor la adición de ceniza. Los comparativos de los resultados allí están, ¿cierto? Promedio de espesor de grietas, ¿cierto? Perdón, ahí está. Sin ceniza, sin aditivo, ¿cierto? Mezclas patrón. Entonces tenemos comportamientos muy, digamos que favorables, pues para lo que se quería. Este ensayo lo que sí nos permitió, digamos, de alguna manera, es decir que tanto para longitud como para profundidad de grietas, la cosa mejoró con las adiciones, ¿sí? Eso, digamos que en el punto de vista de la mecánica de los materiales es importante. Si usted logra de alguna manera acortar la profundidad de una grieta, pues es menor cabida que el agua infiltre al acero y ya usted lo sabe, pues el tema es protegerlo, ¿no? Para evitar una patología por posible corrosión, ¿cierto? Y posible agrietamiento posterior, ¿no? Entonces, es lo que también busca, digamos que la compensación de la retracción. Bien, retracción autógena siempre se va a presentar. Yo respeto, digamos, las propuestas que tienen de que es controlable. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque pues digamos que la característica propia de los mismos agregados con cualquier elemento que traiga presenta retracción autógena. El mismo cemento desde su concesión también lo puede hacer. Entonces, a mi modo de ver, siempre es de esperarse esa retracción. Pero como bien lo saben, la autógena no es significativa siempre y cuando usted tenga buen curado. Si usted cura bien, habrá fisuras por retracción autógena, pero muy pequeñas, muy leves. La plástica, si es la que digamos, nos pone atención, ¿cierto? Aquí se presentaron en todas, ¿no? Hubo presencia de la misma. Digamos que, sin embargo, lo que pudimos ver es que en los diseños de mezcla no hubo, digamos, que una cantidad exagerada a la que esperábamos porque estábamos haciendo la simulación con una losa. Era esperarse que un elemento esbelto de esos pues tuviera mayor agrietamiento para un concreto estructural, lo cual no pasó. Una cosa favorable para nosotros. Bueno.
se tenía que validar ya las mediciones con que el concreto de todas formas cumpla con la característica de resistencia al F', ¿no? Cuando se probaron esos diseños de mezcla, obviamente de la misma mezcla se sacó cilindros para fallar a la compresión, pues todos eran concretos literalmente de muy buena resistencia. El que menos tenía F''C era un concreto de 7730, concretos netamente estructurales, lo cual pues nos permitía de alguna manera tener una gran resistencia, ¿no? Hay una cosa positiva, y es que para un mismo cemento, el aplicar aditivo, ¿cierto? Y ceniza nos mejoró también esa característica que uno pensaba que no iba a pasar, ¿no? Vea las muestras, ¿cierto? Ahí viene para el diseño de mezcla 1, solo cemento, ¿no? Para el diseño de mezcla 2, bajó un poquito por el uso de la ceniza. Ya no fue el, digamos, 30%, entonces pues el parámetro de resistencia a la compresión baja un poco. Pero sin embargo, está por encima de los 5400, que viene siendo de todas formas una muy buena característica, ¿no? Luego viene el diseño de mezcla 3. Listo. El diseño de mezcla 3, básicamente sin el Eucocon nos subía la resistencia a la compresión. Y si recuerdan, en los anillos de retracción, en el túnel de viento, a excepción de las vigas de retracción por una variación rara ahí, si no teníamos el Eucocon presente, solo la ceniza, esta cuestión nos ayudaba a compensar. Entonces dijimos, no, básicamente realmente el elemento que prima, que ayuda a esto, la ceniza volante, ¿no? La tipo F, ¿sí? Es muy buena. Las características que tiene esta realmente no hace que pierda resistencia significativa a la compresión, mejora el calor de hidratación, o sea, lo apacigua, evita agrietamientos, lo cual es lo que finalmente buscamos. El otro, si se adiciona Eucocon, el problema es que sacrificamos un poquito de resistencia, ¿sí? Y si ya quitamos la ceniza y le ponemos solo aditivo y cemento, las resistencias bajan aún más. Entonces no es bueno quitarlo. O sea, o más bien si solo usamos aditivo y cemento. Entonces a veces uno piensa que hace más, pero realmente no gana. Aquí estamos sacrificando. Y recuerden que si estamos hablando de concretos de alto desempeño, es para estructuras con el mismo índice de requerimiento. Vamos a utilizarlos para cuestiones leves, sino para demandas de cargas importantes. Bueno, ahí está. Mezcla patrón, obviamente puro cemento, pues era esperarse que tuviera el mayor F''C, pero también así es con problemas de agrietamientos. Cambio mezcla 2 y mezcla 3, buena resistencia, control de agrietamiento también, lo cual puede decirse que es bastante competitivo, ¿no? Mezcla 4, controla agrietamiento, pero sacrifica resistencia a la compresión, lo cual es cuestionable. Depende de dónde lo quiera usar. Valga la pena acá mencionar que depende mucho de lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Porque de pronto usted no necesita tanta resistencia y si quiere que no se le agriete, entonces podríamos pensar en algún uso donde este pueda ser más adecuado. Hicimos también un análisis de beneficio técnico y económico para saber qué tan viable era. Esto fue para el año en que lo hicimos. Hicimos un ejercicio con insumos de Colombia, digamos, ¿sí? Básicamente los valores finales comerciales. Estamos hablando de 572.000 pesos una mezcla patrón, 512.000 la mezcla con ceniza y Eucocon, 492 con solo ceniza y 567 sin la ceniza y con el Eucocon. Si nosotros revisamos los valores, básicamente desde el punto de vista económico, la mezcla 3 es la ideal porque es relativamente económica, compensa la retracción y da buenos resultados de compresión.
pues eso nos da un valor diciente si uno quiere hacer una implementación posterior, ¿cierto? Y desarrollar algún tipo de investigación bajo ciertos tipos ya de elementos. Bueno, aquí 5 está. minutos. 5 Ah, minutos, listo. ingeniero. Listo, listo. Ya voy a acabar, qué pena. Estos son precios base de Costudata, que es digamos que una entidad que actualmente está relacionando los precios de los insumos de la construcción en Colombia cada 3 meses. Entonces, digamos que validamos eso. Sí, ahí está pues el incremento de precios de acuerdo a los diseños de mezcla. Y las conclusiones, ¿no? Que básicamente ya las he ido mencionando. Importante, el diseño de ceniza volante con Sochagota clase S tuvo un comportamiento similar en todas las muestras, describiendo la gráfica teórica que dice la norma CTM 1581, tensión del anillo de acero versus edad específica. Es importante poder tener una medición del agrietamiento para poder tener, digamos, una definición más exacta de cuándo es que este se va a presentar, no que quede como tan ambiguo. El ECOCON compensa, pero no es efectivo a la hora de revisar todas las variables importantes de un concreto de alto desempeño. Las propiedades mecánicas, como ya le dije, pues se refieren más al tema de la ceniza volante. Pues digamos que ya aquí están basándose en lo que ya hablé de la evaluación de propiedades mecánicas por compresión. Eso es básicamente, qué pena si me demoré mucho, quería pues como hacer un desglose de lo que hicimos en ese tema de retracción y pues, no sé, quería pues compartirlo con ustedes y pues que se supieran que lo abordamos acá, ¿no? Eso sería, digamos, pues desde mi parte, lo que tenía para presentarles. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Sí, está muy bien. Estamos todavía dentro del tiempo para las preguntas. Pueden levantar la mano o lo pueden